muchísimas gracias por estar con nosotros y A vosotros. sobre todo para nosotros es ver en acción lo que es el ideal teosófico, ¿eh? Poder verlo en acción en una persona que está haciendo el proyecto pero ya de vida y pudiéndolo hacer. Y nosotros somos muy felices de poder coparticipar y luego poder ir viendo cómo van haciendo y lo iremos pudiendo saber todo, que eso es, bueno, no tiene palabras. O sea que solamente pues decir de que empiece, porque todos estáis esperando precisamente que pueda hablar. Gracias y buenas tardes. Es un placer estar de nuevo con todos vosotros. Recordaréis un poco, los que estabais aquí, el contenido básico de la charla de la semana anterior, que fue una presentación general, tanto teórica como práctica, de la educación integral. Naturalmente el contenido podría dar para un curso de 1 año. Aquello fue un resumen, una breve presentación. Y cuando se hizo la proposición de dar una nueva charla hoy, pensé que en lugar de ahondar en la temática, fuera teórica o práctica, lo más bonito sería ver algunas imágenes de la India, que tienen que ver naturalmente con la educación y con el tema de la charla anterior. Porque una cosa que prácticamente no toqué en la charla anterior, porque no había más tiempo y acabamos tarde, fue la historia de la educación integral en la India. Y qué mejor manera de presentar hoy, en 1 hora, la educación integral en la India, que hacerlo con imágenes. Cuando incluso los turistas dicen que los niños de la India son los más hermosos del mundo y los más espirituales. No hay ningún país en el mundo como la India para implementar la educación integral. Y espero que la famosa frase de que una imagen vale más que 1000 palabras, pues hoy también sea de actualidad, y estas imágenes permitan captar más profundamente que lo que podría permitir ninguna palabra la esencia de la educación integral, que es algo que sale del interior a través de la personalidad, del conocimiento académico, de la actuación en la sociedad. He dicho hoy el tema sería la educación integral en la India. Una historia antiquísima, como todos sabéis, pero me centraré en la India moderna, porque es en la India moderna, que coincide con la colonización británica, cuando el país produce una pléyade de grandes maestros, no todos, pero algunos de los cuales, habiendo hablado de educación y habiendo planteado la educación en términos de educación integral, naturalmente. La India moderna empieza en el siglo XVII y XVIII con la colonización, y muy pronto, desde los mismos inicios de la modernidad en la India, a través de la colonización, la India empieza a generar toda una nueva generación de grandísimos maestros, como en tiempos antiguos. El primero, muy poco conocido, sería Swami Narayana, muy poco conocido en Occidente, menos que otros grandes maestros, y precisamente este es un maestro que también ha dado lugar, a partir de sus enseñanzas, su ejemplo vivo, a una implementación pedagógica. Hay muchas escuelas en la India que llevan su nombre, Swami Narayan Schools, aunque digo es muy poco conocido en Occidente. También entre los grandes maestros de la India moderna y su pedagogía, admito que es uno de los que he estudiado menos. Hoy no hablaré tanto de él como de otros que son más conocidos. Después de Swami Narayan, vendría el maestro que inspira la escuela que tenemos ahora aquí en la pantalla, Ramakrishna. Uno de los más grandes maestros espirituales místicos de la India moderna, que vive en pleno siglo XIX y pues en plena colonización. Él directamente sería más bien un místico, también un maestro naturalmente. Él directamente no hizo nada a nivel social,
fue su discípulo predilecto, su discípulo más importante, el que, naturalmente bajo instrucción del maestro y siguiendo el ejemplo vivo del maestro, crearía toda una organización que sí ha producido una tarea social y pedagógica ingente, enorme y maravillosa en la India. Ese discípulo predilecto y el más potente de todos los discípulos directos de Ramakrishna, lo conocéis, fue Swami Vivekananda. También uno de los padres, podríamos decir, de la India moderna. Swami Vivekananda, a diferencia de Ramakrishna, fue un indio occidentalizado. Swami Ramakrishna, a pesar de vivir en plena colonización, no tuvo contacto prácticamente con la modernidad, con la cultura británica, fue muy hindú, muy puramente indio desde ese punto de vista, pero su discípulo predilecto y más potente, Swami Vivekananda, sí que tuvo una instrucción académica de calidad y hablaba el inglés perfectamente y viajó a Occidente, tanto a América del Norte como a Europa. Swami Vivekananda recogió la esencia de las enseñanzas de su maestro, Ramakrishna, y con estas enseñanzas extraordinarias de Ramakrishna, Swami Vivekananda sí que creó una organización moderna. Una organización que, en términos generales, se llamaría la Ramakrishna Mission, la misión Ramakrishna, y que básicamente se ha dedicado, como los jesuitas en el mundo cristiano, a la educación. No exclusivamente, la misión Ramakrishna tiene otras facetas en la labor social, en el servicio social, pero la educación sería su actividad principal. La labor pedagógica de la misión Ramakrishna ha sido, como decía antes, enorme. El total de escuelas, facultades de la misión Ramakrishna en la India se elevaría a casi 1 millar. Tienen cientos y cientos, hasta prácticamente unas 1000 escuelas y facultades en toda la India, aparte de otras tareas sociales que también realizan. Y os podéis imaginar que esta misión Ramakrishna, en su labor pedagógica, apunta y trata de implementar la educación desde un punto de vista integral, holístico, con un fundamento espiritual. Sus resultados concretos serían variables según el contexto social, porque muchos centros educativos de la misión Ramakrishna atienden a los más necesitados en la sociedad, y a veces estos centros escolares que están recogiendo a niños de los ambientes sociales más humildes, pues viven en una precariedad económica que no les permite realizar grandes prodigios pedagógicos. Aún y así intentan hacer lo mejor que pueden. Tienen escuelas que sociológicamente serían más de clase media y que permiten, con unos medios económicos mejores, realizar una pedagogía también más sofisticada. Las facultades en general, que se llaman Vivekananda Colleges, tienen un buen prestigio social, y en los últimos años intentan renovar toda esta historia tan importante para la India y para el mundo, con nuevos aires pedagógicos, siempre con la doble inspiración de los maestros fundadores Ramakrishna y Vivekananda. Lo que veis ahora en la pantalla son imágenes de un orfanato de la misión Ramakrishna en la ciudad de Chennai, Madrás, que recoge a niños abandonados y les da una educación académica de un mínimo de calidad, siempre con esta visión espiritual profunda que hace que practiquen la meditación, los cantos sagrados, etc. Estas son las aulas. Es una escuela únicamente secundaria, naturalmente hacen deportes. Esta es otra escuela que recoge a niños no huérfanos como la anterior, pero aún y así de medios más bien humildes, y aquí con una cierta precariedad económica, que es el contexto en el que trabajan. También intentan realizar la labor pedagógica mejor que pueden. Este chico se viste con las ropas tradicionales porque se ha acabado la jornada escolar y ahora empieza la tarde, aproximadamente esto sería hacia las 4 de la tarde, cuando ya cae el sol en la India,
Y después de las clases académicas y del deporte, hacia esta hora, entre las 4 y las 5, se preparan, por eso lleva ya la ropa tradicional, que se dibuja arriba en el cuello, se preparan ya para este rato a última hora de la tarde, antes de la cena, dedicado al ser. Harán unos cantos en sánscrito, cantarán estrofas védicas y harán unos minutos de meditación después de los cantos védicos en sánscrito. Lo que es, esta es la hora de deportes, lo que es maravilloso de la India, y aquí realmente el país juega con ventaja con relación a cualquier otro país, es que, a diferencia del contexto occidental, en la India de entrada no tienes que gastar energía, ni tiempo, ni esfuerzo intelectual, ni dinero, ni nada en convencer a nadie. En la India se puede practicar yoga, meditación, se pueden realizar cantos de himnos védicos con toda naturalidad en cualquier escuela, en cualquier lugar, y no hace falta convencer a nadie, ni pedir permiso a nadie, ni intentar disimular, porque la palabra meditación va a escandalizar y hay que utilizar todas las tonterías que se en Occidente como interiorización y no sé qué. No, en la India las cosas se pueden decir como son, meditación, ya está, lo que es. Y en cualquier lugar, en cualquier sitio, no hace falta ni permiso, ni disimular, ni convencer a nadie. Esto es una gran ventaja con relación a Occidente, donde, según a qué nivel hay que disimular, no se puede decir meditación, vamos a decir relajación, porque esto ya es más científico, ya cuadra, meditación causará un escándalo. Estos problemas en la India no existen, no se lo podéis imaginar. Facilita enormemente el trabajo pedagógico. En la India te puedes dedicar a implementar la educación integral en profundidad, sin tener que pasar por todos estos problemas adicionales o previos que tenemos en Occidente. Después de esta breve presentación de la obra de la misión Ramakrishna, quisiera continuar con Aurobindo, si el ordenador responde, que me está respondiendo. Ahora ya no me sale el menú. Salir. ¿Dónde? ¿Cerrar? Cerrar. Para atrás. Aquí, vale. Sí. ¿Y ahora? En la foto. ¿En la primera? Por ejemplo. Sí. O de la misma. Sí, ahora sí. Vale, vale. Algunos de vosotros quizás reconocéis este paisaje urbano. Es Pondicherry. Pondicherry, la ciudad Pondicherry, la ciudad de Aurobindo, la ciudad del país tamil, en la costa del Golfo de Bengala, donde se instaló el gran maestro espiritual Sri Aurobindo, junto con su compañera espiritual, la madre, creando el famoso ashram de Aurobindo en Pondicherry. Esto es Pondicherry, es el centro de la ciudad de Pondicherry, que fue, como sabéis, colonia francesa, no británica, la principal colonia francesa en la India. Esto es el consulado francés, la antigua potencia colonial. Este es el ashram de Aurobindo. Si recuerdo bien, esta fotografía está tomada desde la biblioteca, muy interesante, donde hay miles y miles de libros sobre espiritualidad. Las columnas pertenecen al edificio de la biblioteca del ashram, mirando hacia la ciudad de Pondicherry. Eso también es el ashram de Aurobindo en Pondicherry. Y esta casa se halla en la famosa ciudad vecina de Pondicherry, Auroville. Algunos sabréis que a una distancia muy corta de Pondicherry, que es la ciudad donde está el ashram de Aurobindo, a poca distancia existe la ciudad proyecto futurista de Auroville, creada a partir de una visión que tuvo la madre, la compañera espiritual de Sri Aurobindo. La ciudad no está del todo finalizada, todavía está en fase de construcción y de desarrollo. La ciudad esto también es uno de los parques de la nueva ciudad de Auroville. La ciudad se basa en una idea original, no es el tipo de ciudad más habitual que tenemos en este mundo, que básicamente consistiría en una gran zona verde, como podéis observar aquí mismo, dentro de la cual habría diferentes comunidades en forma como de pequeñas urbanizaciones o pueblos.
las diferentes comunidades que serían urbanizaciones. Habéis visto la casa anterior. Esto sería una urbanización formada por varias casas y esas diferentes urbanizaciones, comunidades, estarían dispersas por toda la zona verde. Integrarían, aparte de las zonas de casas, de viviendas, también integrarían el conjunto de la ciudad verde, las zonas de trabajo, las zonas de producción y luego naturalmente las zonas de ocio y las zonas educativas. Hay una escuela. Es un proyecto de ciudad integral o de ciudad integrada donde se combinan el espacio natural, el bosque, las zonas de vivienda, las zonas de producción, las zonas de ocio, las zonas comerciales también, claro, y las zonas educativas. Esto en un dibujo arquitectónico maravilloso que corresponde a una visión mística que tuvo la madre. Es como un esbozo de ciudad del futuro, de nueva ciudad ideal que está todavía en fase de desarrollo. Tanto la madre, la compañera espiritual de Sri Aurobindo, como él mismo tuvieron gran interés por la educación. Y su filosofía educativa, de naturaleza integral, naturalmente, fue implementada a través de un centro educativo que existe en Pondicherry, la ciudad. Hay una escuela y también una universidad que conforman conjuntamente el Centro de Educación Internacional de Pondicherry, que es un centro muy original donde se intenta aplicar la educación integral de manera totalmente autónoma. No la escuela, a nivel escolar, la escuela de este Centro Internacional de Educación de Pondicherry no sigue ningún currículum legal, oficial, gubernamental en particular, como la gran mayoría de escuelas del mundo y también de la India, sino que siguen un poco su propio currículum, como intentan hacer también las escuelas Waldorf, que siguen a Rudolf Steiner. Y esto, además de un ambiente totalmente internacional, pues Pondicherry es una ciudad internacional que ha acogido a personas de todos los continentes atraídas por las enseñanzas de Sri Aurobindo. Es un intento original, auténtico, muy interesante de educación integral en la India del Sur, en Tamil Nadu, en la ciudad de Pondicherry. Hay un ashram secundario en la capital nacional, en Delhi, y aparte de lo que sería la estructura misma de la organización, la filosofía educativa de Aurobindo, con su compañera, la madre de Pondicherry, han inspirado a muchas escuelas que formalmente podrían ser independientes en la India. Por la investigación que he podido hacer, podría haber en la India varios miles de escuelas, cada una con su propia trayectoria y naturalmente su base jurídica autónoma, que están inspiradas por la filosofía educativa de Aurobindo y la madre. Como veis, en la India hay organizaciones o movimientos pedagógicos, organizaciones educativas o movimientos pedagógicos, de entrada de una magnitud estadística considerable, que intentan implementar educación integral de manera profunda, genuina. Y en los medios en los medios educativos, pedagógicos más convencionales de Occidente, no se sabe ni que esto exista. Y esto, a mí como occidental, académico occidental, que vive en la India y que ha estudiado seriamente los dos mundos, tanto Oriente como Occidente, no deja de sorprenderme día a día cómo Occidente en el año 2012 continúa ignorando completamente las otras civilizaciones y experimentos pedagógicos muy interesantes que se pueden dar en otros lugares del mundo y que pueden llegar a manifestar una dimensión sociológica impresionante. Que cualquier occidental me mencione una sola organización educativa en Occidente que es seguida por miles y miles y miles de escuelas. A ver, ¿cuántas hay? No tantas. La organización que conocemos con el nombre de Ramakrishna Mission, que es una sola organización estructuralmente, como decía antes, tiene unas mil escuelas y facultades en la India.
Decidme qué organización educativa en Occidente tiene 1000 escuelas y facultades. ¿Cuántas? Es algo enorme, sociológicamente enorme. ¿Quién conoce la labor de la Ramakrishna Mission en Occidente? Casi nadie. Ignorado completamente. El movimiento de educación integral inspirado por Sri Aurobindo y la madre de Pondicherry. Miles y miles de escuelas, muchas en Orissa, por cierto, pero por toda la India, miles y miles de escuelas siguen la inspiración de Sri Aurobindo y la madre de Pondicherry. Miles y miles. En Occidente, a nivel académico, oficial, gubernamental, esto se ignora completamente. Mi maestro a nivel humano, Ramón Panikkar, siempre estaba diciendo lo mismo, que Occidente continúa en el imperialismo cultural, una vez abandonado el imperialismo militar. ¿No podríamos aprender algo de la experiencia acumulada por miles y miles de escuelas en una civilización tan fascinante como la India, que ahora además es una potencia económica emergente, futura potencia mundial? Quizá un día podamos aprender algo. Más aún cuando en el origen de este movimiento pedagógico estadísticamente impresionante, más aún cuando en el origen hay unos seres excepcionales, unas enseñanzas filosóficas de primer orden a nivel de historia de la humanidad. Si hablamos de Ramakrishna, Vivekananda, Aurobindo, estamos hablando de maestros espirituales, filósofos, sabios, místicos de primera magnitud histórica. Ramakrishna, Vivekananda y Sri Aurobindo son filósofos, sabios, místicos de primera magnitud histórica. Y dan lugar a movimientos pedagógicos que siguen miles de escuelas. Eso es algo realmente muy importante, pero muy importante. Y Occidente lo ignora. Y va dando vueltas a todos sus problemas pedagógicos, que los niños son insoportables, que los profesores ya no pueden más. Y de vez en cuando se introducen 2 minutitos de relajación en un aula antes de que salgan o cuando entran. Podemos aprender seguramente mucho, mucho más si nos molestamos en pensar que Occidente no es la única civilización del planeta Tierra. Tengo en casa, y permitidme esta observación, tengo en casa, y llevé a la India, para mostrárselo a los indios, los manuales de texto oficiales en Cataluña de Ciencias Sociales. En particular, os cito el manual de Historia y Geografía de Sexto, jóvenes adolescentes, en la edad de la pubertad, 11-12 años. Como en todas las tradiciones pedagógicas occidentales, sexto significa normalmente en todo Occidente, en Francia también y en muchos otros países, sexto, que es 11-12 años, inicio de secundaria, significa que se pasa revista a la prehistoria y a las civilizaciones de la antigüedad. Es lo típico. En muchos países, sexto, 11-12 años, es un poco el paleolítico, neolítico, y luego Egipto, Mesopotamia, Egipto, etc. Las grandes civilizaciones de la antigüedad. ¿Me creéis si os digo que todos, de diferentes editoriales, todos los manuales oficiales en Cataluña, cuando pasan revista a las civilizaciones de la antigüedad que conforman la base del mundo actual, citan y van exponiendo progresivamente Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Ya está. Esta es toda la historia de la humanidad. Esto, yo soy académico, soy profesor de universidad. Esto para mí es un suspenso a los profesores que han escrito este manual, a los editores que lo han publicado y a la Generalitat de Cataluña que autoriza este manual. Porque como académico tengo que decir que esto es falso. Es falso que las antiguas civilizaciones de la humanidad se compongan solo de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. ¿Qué pasa con China? La gran civilización china, que como civilización en términos convencionales se origina hacia el 2000 antes de Cristo, 2000 años antes de la era cristiana.
Y antes de China, ¿qué pasa? Aquí hay muchos amigos de la India, estoy seguro. ¿Qué pasa con la famosa civilización del Valle del Indo? La famosa civilización del Valle del Indo, que se origina unos 3000 y pico de años antes de Cristo. Seguramente dravídica de cultura, que hay debates académicos, no importa. Ni una palabra de la civilización del Valle del Indo. No existe. Y os aseguro que los manuales franceses van por el mismo camino. Y naturalmente, entonces, África, los aztecas, los mayas. Esto está pasando en el año 2010, 11, 12, no hace 100 años, no hace 50 años, no hace 20 años, todavía hoy en día. Los libros de texto ni siquiera les dicen a nuestros escolares que la India o China existen en los orígenes de la civilización, tal como académicamente se entiende. Id a cualquier librería de Barcelona. Historia universal del arte. Este juzgado de guardia. Coged la historia universal del arte. Es lo de siempre. Egipto, Grecia, entonces vendrá Roma, los árabes y Europa. China no existe, Japón no existe, Indochina no existe, Indonesia no existe, la India no existe. Naturalmente África, ya hablemos de ellos, son los salvajes, y las civilizaciones antes de los españoles y portugueses en América también, naturalmente, como si no existieran. Son salvajes, pero este discurso de la era colonial, los salvajes, aún está alimentando la cultura occidental. No han cambiado mucho las cosas. Yo soy de los que defienden algo que todavía es utópico, que los programas de final de primaria, de una manera, y de secundaria, de otra manera, impliquen una asignatura obligatoria de estudio de las otras civilizaciones, una asignatura intercultural, que en algún país del norte de Europa existe, pero aquí todavía es inexistente. Pero si ni citan el Valle del Indo cuando hablan de las civilizaciones antiguas. Occidente aún se está mirando a sí mismo, ignorando tesoros de sabiduría, de filosofía. Yo he conocido la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona y os puedo asegurar que hay académicos que dicen que la filosofía solo es occidental, no existe filosofía china, no existe filosofía india. Hay académicos que están diciendo esto públicamente. Entonces, esto que os estoy mostrando aquí, ¿cómo no va a ser ignorado? Pero esto solo es en perjuicio de Occidente. Esto solo es en perjuicio de Occidente. Occidente cava su propia tumba si afronta el siglo XXI mirándose a sí mismo, ignorando todas las demás culturas y civilizaciones, con una crisis económica que no es económica, que es antropológica, como han dicho las personas más serias. O bien Occidente cambia radicalmente el rumbo de su historia, que implica abrirse a las demás civilizaciones del mundo. Interculturalidad, lo que mi maestro Raymond Panikkar siempre defendía, la interculturalidad. O bien Occidente se abre realmente a la interculturalidad pronto, o bien Occidente se va a asfixiar como civilización, que ya está generando los síntomas más claros de asfixia cultural. Mientras tanto, Asia va hacia adelante. Nadie la puede parar, culturalmente y económicamente. Pero es que quizás los occidentales un día se vayan a plantear que los asiáticos aprenden mucho sobre la civilización occidental. Los asiáticos sí que aprenden muchas cosas de la civilización occidental, mientras que Occidente ignora las otras civilizaciones. Y a nivel educativo, con los problemas educativos endémicos y graves que tiene Occidente hoy en día, ¿durante cuántas décadas Occidente se va a permitir el lujo de ignorar al 75% de la humanidad? Con civilizaciones más antiguas que la occidental, todas podríamos decir. La occidental es la última que llega. Incluso en el esquema tan
reduccionista ilimitado y falso, porque es reduccionista, se reconoce al menos que Grecia es la última de la cola. De todas las civilizaciones antiguas, Grecia es la última. Todas las otras son anteriores. Por no hablar de las culturas que tienen cosas muy interesantes, naturalmente, en África o en América. ¿Durante cuántas décadas todavía Occidente va a ignorar las aportaciones culturales del 75% de la humanidad? Cuando todas son culturas y civilizaciones más antiguas aún que Occidente. Occidente es una gran civilización, yo lo digo en la India. Pero es un error gravísimo y profundísimo que ha hecho Occidente y todavía mantiene el mirarse solo a sí mismo. El cerrarse en uno mismo implica la asfixia. Siempre. La vida es dialogal. La vida es diálogo. Y esto, a nivel científico, hoy en día se puede poner sobre la mesa de la academia con la física cuántica. La física cuántica descubre el carácter dialogal del cosmos mismo, de la realidad física. La realidad física, la realidad misma en términos físicos es dialogal, es interdependiente. ¿Cómo a nivel cultural podemos estar mirándonos solo a nosotros mismos? Y cuando tenemos problemas endémicos y graves, como los tenemos en Occidente con el tema educativo, nos vamos a permitir todavía durante décadas de ignorar miles de años de civilización, miles de escuelas de experiencia pedagógica, en base a las enseñanzas, filosofías de los más grandes sabios filósofos místicos. Lo que intento aportar hoy es no solo unos pequeños comentarios con algunas imágenes bonitas sobre la educación integral a partir de los maestros de la India, sino intentar poner sobre la mesa de Occidente este gran tema: cuánto podemos aprender de estos grandes maestros filósofos de Oriente, de la India, de los movimientos pedagógicos enormes que han generado, con todos sus miles de años de civilización que hay detrás. Ellos, orientales, indios, que están aprendiendo la modernidad, además, que están aprendiendo el inglés, que hablan el inglés perfectamente a nivel de la clase media, y que están dominando más y más la tecnología que nosotros inventamos en el inicio de la modernidad. Nos están pasando por encima, y que vayamos nosotros mirándonos a nosotros mismos, ignorando al resto de la humanidad. Vamos a ser nosotros los que vamos a ver las consecuencias negativas, no ellos. Os cuento una pequeña anécdota que para mí es maravillosa y que recordaré toda la vida y que explicaré toda la vida. Hace bastantes años, unos 12, 14 años, estaba en la India rural, muy cerca de la escuela donde están estos muchachos. Pero estaba en una escuela de hijos de campesinos. ¿Os imagináis el contexto sociológico? Hijos de campesinos en un rincón de la India rural, en Andhra Pradesh. Y podéis creerme que estos niños, hijos de campesinos, en un rincón donde Krishna perdió la flauta, me hablaron, me mencionaron los nombres de los tres grandes, ellos dijeron, gurús de Occidente. ¿Sabéis qué tres nombres pronunciaron? Niños hijos de campesinos, en un rincón perdido de la India rural. Estos niños campesinos de la India dijeron los tres nombres: Sócrates, Platón y Aristóteles. Y los definieron como los tres gurús de Occidente. Cuando conté esto a una profesora universitaria de Australia, en la India, me dijo: Albert, muchos alumnos míos en mi universidad en Australia no saben quién era Sócrates. Esto no lo digo yo, esto me lo dijo esta amiga mía, australiana, colega mía, profesora de universidad en Australia, me dijo, porque le conté esta anécdota.
en una de las muchas charlas que tuvimos sobre educación. Y me dijo así, con estas palabras, al ver muchos alumnos míos en mi universidad en Australia no tienen ni idea de quién era Sócrates. Y lo más importante no es que estos niños de aquel rincón de la India rural conocieran estos tres grandes nombres que muchos jóvenes occidentales hoy en día ya ni recuerdan. Lo más impresionante, os habéis fijado, es en la segunda parte de la pequeña anécdota. ¿Cómo los presentaron? Estos niños de la India presentaron a Sócrates, Platón y Aristóteles como los tres grandes gurús de Occidente, maestros. Mientras todo un ejército de aburridos profesores universitarios intelectuales en Occidente los han interpretado en clave meramente intelectual. Los niños de la India se dan cuenta de una realidad que ignoran ejércitos de académicos aburridos, insípidos, que no han comprendido nada. Antes, nuestro amigo Josep Tarragó ha dicho cosas maravillosas sobre el ser interior. Sócrates no era un intelectual. Sócrates era un gurú, un yogi. En la India lo tienen más claro. Sócrates hizo un discurso pedagógico, la mayéutica socrática. Pero esto, por favor, no olvidemos, esto no estaba aquí en el intelecto. Esto salía de dentro. Sócrates era un ser realizado. Sócrates era alguien que vivía el ser interior, que vio la luz de la que hablan tantos místicos. Y Sócrates habla desde este ser interior. Incluso en los diálogos platónicos, Platón mismo está hablando desde el mismo nivel. Incluso Aristóteles, considerado por este academicismo árido de Occidente como más científico que Platón, se reconoce, Platón era más místico, de acuerdo. Y esto, mal asunto. Ya vamos mal con Platón, porque era demasiado místico. Aristóteles ya pasa mejor, porque ya era más científico. Si cogéis a Aristóteles profundamente, podéis inmediatamente sentir toda la profundidad mística que también hay en Aristóteles. Qué aridez intelectual ha creado la modernidad. Qué ejércitos de intelectuales que tienen un cerebro armado por todos lados de miles de detalles, de academicismo, han olvidado lo más importante que los niños de la India espontáneamente recuerdan. Tiene que haber un giro muy importante. Y estamos en este proceso, porque la crisis que hay no es, repito, económica, sino antropológica. Porque lo que es insostenible no es solo un capitalismo salvaje, neoliberal, consumista, etcétera, que llega a lo patológico. Esto más y más personas se dan cuenta. Lo que es insostenible es el paradigma falso, inhumano, monstruoso que ha originado este capitalismo inhumano y esta crisis económica necesaria y bendita. Un paradigma que es falso porque ha reducido a la realidad a una caricatura de lo que es. Como decía antes, la física mecanicista reconoce que explica un 6% del cosmos, más o menos. Entonces, ¿qué universalidad hay en esto? La física cuántica, siendo científica, reconoció que el mecanicismo está muy bien, es muy legítimo, pero en su lugar, no como teoría general. Está muy bien, pero en su lugar, no como paradigma universal. Y que hay otras cosas, además de lo que podemos tocar, ver,
Porque lo que podemos tocar, de hecho, es una ilusión. La física cuántica llegó a la conclusión del Vedanta. La materia es una ilusión. Y ya hay una cosa, os lo aseguro, hay una cosa que el mecanicismo no explicará nunca, y nunca lo ha explicado hasta hoy, y no lo explicará por miles de años que pasen, que no los tenemos en este paradigma actual, miles de años, ni cientos. Vamos a la autodestrucción y mucho menos que esto. Hay una cosa que el mecanicismo no explicará y que en estas escuelas de educación integral de la India ya se plantean. Lo que el mecanicismo no explica ni explicará nunca es lo que Einstein, gran científico, puso sobre la mesa como el fundamento de la educación: la conciencia. La conciencia no tiene explicación mecanicista ni la tendrá nunca. La conciencia ha sido expulsada del aula de la escuela moderna. Y así nos va. Así nos va. La conciencia es la base de la educación integral, como os decía en la charla anterior, y la conciencia es lo que, aunque sea de manera imperfecta en su implementación, se plantean en estas escuelas de educación integral en la India. Desde las enseñanzas de los más grandes filósofos místicos sabios que ignoramos completamente en Occidente, como este otro. Este niño está jugando en una escuela maravillosa que nadie conoce en Occidente naturalmente, que se llama Rishi Valley, creada por el filósofo sabio excepcional J. Krishnamurti, que es hijo de la teosofía, como todos sabéis. Krishnamurti, un auténtico filósofo, me atrevo a decir, como académico, como profesor de universidad, me atrevo a decir, uno de los mayores, más excepcionales filósofos de la historia de la humanidad. Que, como Sócrates, los niños de la India rural lo saben, no operaba un discurso meramente intelectual, sino que hablaba desde el interior. Por eso era auténtico, por eso conmocionó, tocó el alma a muchos seres. Krishnamurti es uno de los filósofos sabios más importantes para el futuro de la humanidad. Lo que Krishnamurti dijo sobre el diálogo, sobre el amor, expulsado de todas las intelequias del academicismo moderno. ¿Sabéis que en la filosofía griega uno de los temas fundamentales es el amor? Como en la filosofía india tiene mucha importancia prema, el amor, como Sundaram, la belleza. El romanticismo, el último gran movimiento cultural de Occidente. Sabéis que en el romanticismo el amor era fundamental, como en Grecia, como en el hinduismo, como en el budismo. Y sabéis que el amor del romanticismo no es de ninguna manera las estupideces de las revistas, de las peluquerías. No es esto. No es sentimentalismo el amor de los románticos, es metafísico, como en Grecia, como en el hinduismo, como en el budismo. El romanticismo es el último movimiento cultural de Occidente que todavía apunta hacia la realidad en su profundidad y que todavía se acuerda de que el amor es fundamental. Después del romanticismo, el amor pasa a ser olvidado por parte de los discursos predominantes en Occidente. Pasa a ser un tema personal, emocional, literario, de segunda, tercera, cuarta, quinta división. Porque lo que cuenta es lo científico, y lo científico es lo mecanicista. De ahí no entra el amor. Y así nos ha ido, así tenemos el planeta que tenemos. Krishnamurti, uno de los filósofos más excepcionales de la historia, con un mensaje fundamental para el futuro de la humanidad. Habló de educación, tiene palabras absolutamente maravillosas sobre la educación, ignoradas masivamente por los ministerios de educación de Occidente, por las escuelas de Occidente, por los pedagogos de Occidente. Y Krishnamurti dijo cosas profundísimas, bellísimas, cuando relaciona el amor, el diálogo, la relación, cosas fundamentales de la condición humana, con la práctica pedagógica. Él mismo,
creó dos escuelas, siendo joven, relativamente joven. Rishi Valley en el sur, en Andhra Pradesh, y Rajghat en Varanasi, la histórica, mítica ciudad de Benares, a orillas del Ganges. Esta es Rishi Valley, la escuela del sur de Andhra Pradesh. Después de estas dos escuelas iniciales, la fundación que lleva su nombre, Fundación Krishnamurti, ha creado otras escuelas en la India, hasta una decena o docena, no me acuerdo exactamente, y hay alguna escuela también en Occidente, en Estados Unidos, en Inglaterra. En esta escuela realmente singular de Rishi Valley, inmersa en un paraje natural de gran belleza, la orientación pedagógica va hacia la línea de la educación integral, holística. En este momento los niños se preparan para cantar cantos en sánscrito. Las artes naturalmente juegan un gran papel. La práctica al aire libre, el excursionismo también. Y la labor social nunca olvidada por la Fundación Krishnamurti, junto a las escuelas más académicas, que sociológicamente, como os imagináis, serían de clase media, tienen también una serie de escuelas rurales en diferentes puntos, como esta, que está bastante cerca del campus. Un punto muy interesante de las escuelas Krishnamurti, siguiendo la filosofía magnífica de este gran sabio y filósofo, un punto muy importante tanto del sabio fundacional como de las escuelas Krishnamurti que siguen su pedagogía, tendría que ver con la mentalidad misma que tendría que acompañar siempre la educación integral. Como sabéis, Krishnamurti era alérgico a los sistemas, a las catequesis, al dogmatismo o a los dogmas en sí mismos. Porque, como Krishnamurti dice, la realidad se recrea de instante en instante, algo muy budista y muy cuántico, también muy vedántico. Krishnamurti tiene palabras maravillosas que nos recuerdan esta maravilla de la vida cuando fluye, cuando el ser es devenir, cuando la vida es el arroyo de agua fresca que va fluyendo, sin ningún dique, que es el sistema, que cierra el agua que se pudre. ¿Qué le pasa al agua cuando la estancamos, la cerramos con diques? Se pudre. El agua es un símbolo de la vida. Igual que el agua, la vida, cuando se encaja, sistematiza, cierra con diques, se pudre. Y la alienación es el olor nauseabundo de la vida podrida. La alienación que toma la forma de la depresión, la ansiedad, el suicidio, el gamberrismo, el comportamiento antisocial, todos los males endémicos de la modernidad que no existen en otros tipos de sociedad humana, asombrosamente. Y que nos pensamos aquí, desde nuestra modernidad que se mira siempre a sí misma, que es normal, universal. Hay sociedades humanas que nunca han conocido los males endémicos de la modernidad, porque la vida no fue cuadriculada, sistematizada, encerrada en diques. Si la educación integral es algo en profundidad, sería algo tan sencillo como dejar fluir. Lo peor que podemos hacer de cara a la educación integral sería intentar hacer un sistema a partir de ella o sobre ella. Un gran tema de Krishnamurti, alergia a cualquier sistema. Alergia a cualquier dogma. En este punto, Krishnamurti fue genuinamente teosófico, en el sentido literal, auténtico y totalmente socrático. Hay un paralelismo maravilloso entre Sócrates
y Krishnamurti. El espíritu socrático, que podemos conocer también, que nos puede ser tan familiar, es justamente el de Krishnamurti. Y este, por favor, no lo olvidemos nunca, este es el espíritu de la educación integral. La educación integral no será nunca otro sistema como la educación moderna, realista, academicista, mecanicista. No, por ello, permitidme decir, por ello, en mi trabajo de filosofía educativa y de pedagogía práctica, me he negado a crear un sistema rígido. Porque mal asunto si empezamos a recrear un sistema para la educación integral. La educación integral solo puede ser una filosofía, no olvidando nunca la base filosófica que nos orienta. Y entonces unas pautas orientativas, pero jamás un sistema cerrado. Porque vamos a pudrirla como hemos pudrido la vida. Vamos a corromper la esencia misma de la educación integral. La esencia misma de la educación integral, el mensaje de Krishnamurti, este es un niño de una escuela rural de Krishnamurti. La esencia misma de la educación integral es socrática, es krishnamurtiana, es el dejar fluir la vida. Naturalmente que tenemos que transmitir unos conocimientos empíricos a los niños, pero no como avalancha de información empiricista, mecanicista, sino como instrumentos al servicio del propio despertar intelectual. La información tiene que estar al servicio de la creatividad, del pensamiento, de la expresión, a nivel estrictamente académico. Y lo académico no es todo lo educativo. Y en profundidad, la educación integral lo que tiene que dejar es que el niño fluya desde su propio ser interior, que se realice en un realizarse que no es algo fijo para siempre, que es devenir constante, que continuará fluyendo. Y ahí no hay dogmas, no hay sistemas, no hay pautas fijas, está nada cerrado. El conócete a ti mismo del templo de Delfos, de la indagación socrática, es un proceso. Un proceso, no un punto fijo, no un punto terminal o de finalización. Lo que se acaba es la muerte. La vida fluye. La educación integral no es un punto de llegada, es un punto de partida, es el camino. Se hace camino al andar, como dice el poeta. El camino es la esencia misma, no el punto de llegada. ¿Cuál es el punto de llegada? Un dogmatismo que vamos a imponer a los demás. ¿Cuál es el punto de llegada de este niño, de esta niña? Lo sabrá este niño o esta niña, no yo el profesor. ¿Cuál es el punto de llegada de la educación integral? El punto de llegada de la vida misma. Educar es vivir, es formar en la vida, es ayudar a despertar en la vida. ¿Cuál es el punto de llegada de la vida? ¿Quién lo sabe? No es un punto de llegada, no es un punto fijo, no es un sistema. Es por fin dejar fluir, dejar que el niño fluya, que sea el mismo. Pero ser es devenir, es fluir. Es un proceso, no es un punto fijado para siempre. La manía mecanicista de la modernidad, de fijarlo todo es sistema. Y en este proceso no estamos solos, lo que decía antes de la autoasfixia de la modernidad, de Occidente que se mira a sí mismo. El proceso es relacional, es dialogal. El proceso es en relación, en diálogo con los demás. La filosofía india del Gurúkula es la base misma de la educación. Y el futuro de la educación pasa por reconsiderar el significado profundo del Gurúkula indio. Gurúkula significa literalmente la familia o comunidad del maestro. Kula es comunidad o familia. Guru, el maestro. El Gurúkula es la comunidad del maestro. Y esta comunidad del maestro, este Gurúkula de la India antigua, en los linajes de los Vedas y de los Upanishads, era algo que otra vez desconoce completamente la modernidad occidental, algo que no solo desconoce la modernidad occidental, sino que maravillaría
asombraría a los auténticos ilustrados como Kant. Porque el gurúkula auténtico que existió en la India en tiempos védicos y upanishádicos, en los linajes auténticos de los Vedas y de los Upanishads, era una comunidad de maestro-discípulos basada en la relación, en el diálogo, como Sócrates, en un espíritu de absoluta, real libertad de pensamiento. No había ningún sistema, no había ninguna autoridad, no había ningún dogma. Fue uno de aquellos momentos fulgurantes en la historia de la humanidad en que han existido comunidades vivas basadas en una real indagación en libertad, en el amor profundo que unía maestro-discípulo, porque solo en el amor hay conocimiento. El conocimiento en última instancia es conocimiento del amor, o el amor del conocimiento. Esto es lo que la aridez moderna ha olvidado, el significado de filosofía. Decía antes, un tema que la modernidad ha olvidado es el amor. El amor ha dejado de ser un tema filosófico en la modernidad. De entrada porque estos ejércitos de intelectuales de la modernidad han olvidado el sentido etimológico de la palabra filosofía, filia, sofía, amor, sabiduría. Este diálogo vivo, que no tiene fin, no tiene límite, no tiene punto de llegada, que es siempre un proceso, que es el proceso de la vida misma. Este diálogo maravilloso, que es la vida misma entre amor y sabiduría, entre amor y conocimiento, existió. Esta maravilla de la vida, este diálogo de amor y conocimiento ha existido en la historia humana. En unos linajes, en unas escuelas de la India, en tiempos védicos y upanishádicos. Había una real comunidad basada en el amor, en el respeto mutuo, en total libertad de pensamiento, en auténtica indagación libre en quién soy y qué es la realidad. Una maravilla que nos puede iluminar, que puede iluminar nuestro horizonte, que nos puede guiar, inspirar, totalmente ignorado por un occidente moderno, que mirándose a sí mismo, ignorando lo más importante, se está autoasfixiando. En lugar de tantas normas, leyes y tecnicidades en las que nos estamos autoasfixiando, podríamos dejarnos invadir por un chorro de frescor, de luz, como fue esta auténtica comunidad pedagógica, filosófica, científica, el gurúkula de los Vedas y los Upanishads, que un maestro excepcional en la modernidad como Krishnamurti revive con todo el frescor. Pone la piel de gallina ver algunos vídeos de Krishnamurti, su diálogo con otros seres. Tiene este frescor que se ha olvidado en un mundo que se ha hecho demasiado árido, porque ha olvidado lo más importante de la vida, que es la vida misma. Permitidme, para acabar, una pequeña reflexión estrictamente epistemológica. Yo, que he sido un romántico toda la vida y que fui un poco ridiculizado en ciertos ambientes académicos por ser el romántico, me atrevo a decir que este romanticismo perdido, ridiculizado, va a volver. El futuro pasará por una vuelta al romanticismo, a nivel científico de entrada. El materialismo y mecanicismo que tiene los días contados, que nos llevaría como paradigma a la autodestrucción, ¿qué ciencia tomó como modelo? La física. ¿Cuál era el modelo para el romanticismo? No la física, sino la biología. Y el paso de la física a la biología es fundamental. Cada disciplina tiene su espacio, naturalmente. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de paradigmas, no de asignaturas o de disciplinas concretas. Tiene unas consecuencias terribles
una opción o la otra. El coger la física, una física mecanicista, como base, y el coger la biología como base, tiene unas consecuencias terribles. El mundo, la civilización que como paradigma cogió la física mecanicista como base, ha acabado como hemos acabado. Vamos hacia la autodestrucción, no lo digo yo, lo dicen informes de Naciones Unidas. Solo tiene futuro un paradigma que, y lo que estoy diciendo es metafórico hasta cierto punto, una metáfora que intenta tener un contenido epistemológico, pero en sí es una metáfora con un contenido epistemológico. Entendedlo así, por favor. Solo tiene futuro una civilización que pone como base metafórica no la física, sino la biología. ¿Por qué? Porque somos seres vivos y la biología es la ciencia de la vida. Y lo que la modernidad ha olvidado es la vida. No puede ser casual, para mí como académico dedicado a la filosofía, no puede ser casual que haya negado la vida tan dramáticamente una civilización que optó por la física mecanicista como modelo. Se olvidaron de la vida. Y olvidándose de la vida se olvidaron de la conciencia. Y no yo, un filósofo chiflado, sino Albert Einstein dijo que la actual ciencia mecanicista tecnológica es un psicópata con un hacha en las manos. Esto no lo dijo un filósofo chiflado como yo. Esto lo dijo Albert Einstein. La ciencia mecanicista con su tecnología es un psicópata con un hacha en las manos. Y Einstein, no un chiflado como yo, Einstein dijo que la educación pone sobre la mesa la conciencia, o no es educación. Y no yo, un filósofo chiflado, sino científicos hoy en día, desde diferentes campos de la nueva ciencia, como la hipótesis Gaia, como la sofrología, como la nueva ciencia de la conciencia, la física cuántica también, han vuelto a decir, como los otros chiflados, los románticos, que la vida es lo más importante y que la vida no tiene explicación mecanicista. Esto es lo que tiene que volver a estar en el centro de la ciencia, la vida, la conciencia. Esto es lo que tiene que estar en el centro de la educación. Educar no es memorizar para exámenes mecánicos, para notas. Educar es formar a la persona humana, y la persona humana es la vida misma. Cada ser humano es la vida en todo su esplendor, en aquel ser único al mismo tiempo. Cada ser es al mismo tiempo único y la vida misma. Qué belleza toma la educación cuando es ayudar a un ser que es la vida misma a formarse, a conocerse a sí mismo, a expandirse desde su propio interior, en relación y diálogo, en el amor. Krishnamurti dio un mensaje maravilloso sobre esto, ignorado por todos los ministerios de educación, que luego no saben qué hacer con los problemas endémicos que su propio paradigma ha creado. Permitidme hoy, tan solo en una hora escasa, evocar muy brevemente, muy mal, porque seguramente la expresión es totalmente imperfecta, pero al menos quería hoy, en una hora escasa, evocar, ni que sea de manera muy imperfecta, la belleza, la profundidad, la importancia de la filosofía y de la pedagogía de estos grandes maestros filósofos místicos de la India, esperando que un día dejen de ser ignorados y sean fuente de inspiración, no solo en la India, sino también en Occidente, con nuestros propios grandes sabios de Occidente, también ignorados por los occidentales, como Sócrates, Platón y Aristóteles, muy bien recordados por los niños de la India rural. Gracias. Los cantos sagrados, etc. Estas son las aulas. Es una escuela únicamente secundaria, naturalmente hacen deportes. Esta es otra escuela que recoge a niños no huérfanos como la anterior, pero aún y así de medios más bien humildes.
y aquí con una cierta precariedad económica, que es el contexto en el que trabajan, también intentan realizar la labor pedagógica mejor que pueden. Este chico se viste con las ropas tradicionales porque se ha acabado la jornada escolar y ahora empieza la tarde, aproximadamente esto sería hacia las 4 de la tarde, cuando ya cae el sol en la India, y después de las clases académicas y del deporte, hacia esta hora, entre las 4 y las 5, se preparan, por eso lleva ya la ropa tradicional, que se dibuja arriba en el cuello, se preparan ya para este rato a última hora de la tarde, antes de la cena, dedicado al ser. Harán unos cantos en sánscrito, cantarán estrofas védicas y harán unos minutos de meditación después de los cantos védicos en sánscrito. Lo que es, esta es la hora de deportes, lo que es maravilloso de la India, y aquí realmente el país juega con ventaja con relación a cualquier otro país, es que, a diferencia del contexto occidental, en la India de entrada no tienes que gastar energía, ni tiempo, ni esfuerzo intelectual, ni dinero, ni nada en convencer a nadie. En la India se puede practicar yoga, meditación, se pueden realizar cantos de himnos védicos con toda naturalidad en cualquier escuela, en cualquier lugar, y no hace falta convencer a nadie, ni pedir permiso a nadie, ni intentar disimular, porque la palabra meditación va a escandalizar y hay que utilizar todas las tonterías que es en Occidente, como interiorización y no sé qué. No, en la India las cosas se pueden decir como son, meditación, ya está, lo que es, y en cualquier lugar, en cualquier sitio, no hace falta ni permiso. Gracias por estar con nosotros y a vosotros. Sobre todo para nosotros es ver en acción lo que es el ideal teosófico, poder verlo en acción en una persona que está haciendo el proyecto pero ya de vida y pudiéndolo hacer. Y nosotros somos muy felices de poder coparticipar y luego poder ir viendo cómo van haciendo y lo iremos pudiendo saber todo, que eso es, bueno, no tiene palabras. O sea que solamente pues decir de que empiece, porque todos estáis esperando precisamente que pueda hablar. Gracias y buenas tardes. Es un placer estar de nuevo con todos vosotros. Recordaréis un poco, los que estabais aquí, el contenido básico de la charla de la semana anterior, que fue una presentación general, tanto teórica como práctica, de la educación integral. Naturalmente el contenido podría dar para un curso de un año. Aquello fue un resumen, una breve presentación, y cuando se hizo la proposición de dar una nueva charla hoy, pensé que en lugar de ahondar en la temática, fuera teórica o práctica, lo más bonito sería ver algunas imágenes de la India, que tienen que ver naturalmente con la educación y con el tema de la charla anterior. Porque una cosa que prácticamente no toqué en la charla anterior, porque no había más tiempo y acabamos tarde, fue la historia de la educación integral en la India. Y qué mejor manera de presentar hoy, en una hora, la educación integral en la India, que hacerlo con imágenes. Cuando incluso los turistas dicen que los niños de la India son los más hermosos del mundo y los más espirituales. No hay ningún país en el mundo como la India para implementar la educación integral. Y espero que la famosa frase de que una imagen vale más que 1000 palabras, pues hoy también sea de actualidad, y estas imágenes permitan captar más profundamente que lo que podría permitir ninguna palabra, la esencia de la educación integral, que es algo que sale del interior, a través de la personalidad, del conocimiento académico, de la actuación en la sociedad.
He dicho hoy el tema sería la educación integral en la India. Una historia antiquísima, como todos sabéis, pero me centraré en la India moderna, porque es en la India moderna, que coincide con la colonización británica, cuando el país produce una pléyade de grandes maestros, no todos, pero algunos de los cuales, habiendo hablado de educación y habiendo planteado la educación en términos de educación integral, naturalmente. La India moderna empieza en el siglo XVII y XVIII con la colonización y muy pronto, desde los mismos inicios de la modernidad en la India, a través de la colonización, la India empieza a generar toda una nueva generación de grandísimos maestros, como en tiempos antiguos. El primero, muy poco conocido, sería Swami Narayana, muy poco conocido en Occidente, menos que otros grandes maestros. Y precisamente este es un maestro que también ha dado lugar, a partir de sus enseñanzas, su ejemplo vivo, a una implementación pedagógica. Hay muchas escuelas en la India que llevan su nombre, Swami Narayan Schools. Aunque digo, es muy poco conocido en Occidente. También entre los grandes maestros de la India moderna y su pedagogía, admito que es uno de los que he estudiado menos. Hoy no hablaré tanto de él como de otros que son más conocidos. Después de Swami Narayan, vendría el maestro que inspira la escuela que tenemos ahora aquí en la pantalla, Ramakrishna. Uno de los más grandes maestros espirituales místicos de la India moderna, que vive en pleno siglo XIX y pues en plena colonización. Él directamente sería más bien un místico, también un maestro naturalmente. Él directamente no hizo nada a nivel social, fue su discípulo predilecto, su discípulo más importante, el que, naturalmente bajo instrucción del maestro y siguiendo el ejemplo vivo del maestro, crearía toda una organización que sí ha producido una tarea social y pedagógica ingente, enorme y maravillosa en la India. Ese discípulo predilecto y el más potente de todos los discípulos directos de Ramakrishna, lo conocéis, fue Swami Vivekananda. También uno de los padres, podríamos decir, de la India moderna. Swami Vivekananda, a diferencia de Ramakrishna, fue un indio occidentalizado. Swami Ramakrishna, a pesar de vivir en plena colonización, no tuvo contacto prácticamente con la modernidad, con la cultura británica, fue muy hindú, muy puramente indio desde ese punto de vista, pero su discípulo predilecto y más potente, Swami Vivekananda, sí que tuvo una instrucción académica de calidad y hablaba el inglés perfectamente y viajó a Occidente, tanto a América del Norte como a Europa. Swami Vivekananda recogió la esencia de las enseñanzas de su maestro, Ramakrishna, y con estas enseñanzas extraordinarias de Ramakrishna, Swami Vivekananda sí que creó una organización moderna. Una organización que, en términos generales, se llamaría la Ramakrishna Mission, la misión Ramakrishna, y que básicamente se ha dedicado, como los jesuitas en el mundo cristiano, a la educación. No exclusivamente, la misión Ramakrishna tiene otras facetas en la labor social, en el servicio social, pero la educación sería su actividad principal. La labor pedagógica de la misión Ramakrishna ha sido, como decía antes, enorme. El total de escuelas, facultades de la misión Ramakrishna en la India se elevaría a casi 1 millar. Tienen cientos y cientos, hasta prácticamente unas 1000 escuelas y facultades en toda la India, aparte de otras tareas sociales que también realizan. Y os podéis imaginar que esta misión Ramakrishna, en su labor pedagógica, apunta y trata de implementar la educación desde un punto de vista integral, holístico, con un fundamento espiritual. Sus resultados concretos serían variables según el contexto social, porque muchos centros educativos de la misión Ramakrishna atienden a los más necesitados en la sociedad
Y a veces estos centros escolares que están recogiendo a niños de los ambientes sociales más humildes, pues viven en una precariedad económica que no les permite realizar grandes prodigios pedagógicos. Aún y así intentan hacer lo mejor que pueden. Tienen escuelas que sociológicamente serían más de clase media y que permiten, con unos medios económicos mejores, realizar una pedagogía también más sofisticada. Las facultades en general, que se llaman Vivekananda Colleges, tienen un buen prestigio social y en los últimos años intentan renovar toda esta historia tan importante para la India y para el mundo con nuevos aires pedagógicos, siempre con la doble inspiración de los maestros fundadores Ramakrishna y Vivekananda. Lo que veis ahora en la pantalla son imágenes de un orfanato de la misión Ramakrishna en la ciudad de Chennai, Madrás, que recoge a niños abandonados y les da una educación académica de un mínimo de calidad, siempre con esta visión espiritual profunda que hace que practiquen la meditación